pionero de todos estos temas. Es la persona que tuvo el valor de comenzar a hablar sobre educación sexual hace ya algunos años atrás. Javier es sociólogo, es psicólogo, psicólogo transpersonal y es sexólogo holístico, que eso es lo que hace una gran diferencia, aparte pues de una gran formación que tiene para poder hablar sobre temas que yo diría que como pocos, él es quien nos puede desarrollar. Entonces, vamos a hablar sobre la historia de la moral sexual, parte 2. Y esperamos que esta parte 2 pues, pueda llegar a su fin, pero si tiene que haber una parte 3, pues la habrá también, porque la idea es que podamos aprender, desmenuzar, entender todo esto que en la historia nos ha traído a tener hoy lo que tenemos, para bien o para mal, lo que estamos viviendo. Y sin duda alguna, en pasos acelerados, haciendo cambios. Entonces, vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, don Javier? Qué gusto tenerlo por aquí de nuevo. Pues muy contento, de verdad, porque tuvimos una respuesta muy buena de los programas anteriores. Y ya hoy hay gente que nos está esperando o nos está esperando en España, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos y obviamente en Costa Rica, ¿verdad? Ya Entonces, le publiqué ya está. Creo gracias. Que sí, ahora lo revisa usted. Entonces, de ahí muy contento de poder continuar con esta historia. Terminamos en nuestras tatarabuelas. Sí, terminamos como a mediados del siglo XIX, por ahí, ¿verdad? Sí. ¿Te parece si hacemos como un pequeñito como resumen para las personas que no nos escucharon en la primera parte? Yo los invito a que vayan y lo escuchen, porque definitivamente es importante. Pero si no lo escucharon y ya están con nosotros, para que no sientan como que no van a seguir el hilo. Un pequeño resumen. Comenzamos con una publicación de Erasmo de Rotterdam, que se llamaba Coloquia Familiaria, en 1700 y resto, en donde vimos que en aquel entonces, cuando uno lee este libro, se da cuenta que la sexualidad era parte normal de la vida, no se había separado todavía, una moral sexual no existía, no existía tampoco una educación sexual, y por ende no existía una represión en torno a la sexualidad. Se vivía una sexualidad bastante libre, donde aprendíamos a hacer el amor viendo a papá y mamá, a hacer el amor frente a nosotros. Vivíamos en un solo cuarto, en donde incluso entraba la vaca en el invierno. Claro. Luego, poco a poco eso fue cambiando y contamos cómo a raíz de una confusión que se provocó a raíz de una publicación en donde se hablaba de las terribles consecuencias de lo que se llamaba en aquel entonces el onanismo o vicio solitario, masturbación. que posteriormente sí, llegó a llamarse masturbación. La sociedad comenzó a reaccionar en torno a este supuesto problema, que era una aparente epidemia, y vimos cómo en Alemania primero se gestó una educación sexual, una respuesta que llamamos la educación del terror, en donde se dieron los primeros cursos de educación sexual para asustar a la gente. Vimos cómo en Francia se gestó una segunda respuesta, los seguidores de Jacobo Rousseau, que creían en la visión del hombre como el buen salvaje. El hombre nace libre, pero en todas partes me lo encuentro encadenado. Así comenzaba el contrato social, un ensayo de Rousseau. Vimos cómo en Francia se instaura lo que yo llamo la estrategia del silencio, que consiste básicamente en desaparecer la sexualidad. Vivir como si la sexualidad no existiera. Sí, como si callando no existiera. Se le ponen hojas de parra a las estatuas. Sí. Y papá y mamá dejan de hacer el amor frente a nosotros y dejan de hacer el amor también escondidos. Y ahí nace el morbo también, entonces, de alguna forma. Ahí nace el morbo a como lo conocemos ahora y ahí nace la cigüeña. Los chiquitos comienzan a ser traídos por la cigüeña, nacen en las afueras de París, en repollos. En los repollos, y la cigüeña los trae y si hay chimenea te los tira por la chimenea. Luego vemos cómo aparece la revolución industrial. Perdón, estas ideas, estos conceptos, obviamente son los que comienzan entonces a metérsele a los niños. Exacto. Y por lo tanto es donde comienza la historia a hacer sus estragos, ¿verdad? Porque sí, y es la historia nuestra. Exacto. Lo que estamos contando, mi historia y tu historia, y la historia de todos y todas las que nos están escuchando. El esclarecimiento de valores en el área de la sexualidad es importantísimo, porque todos
le damos mucha importancia a lo que creemos, ¿verdad? Y a los valores, los queremos mantener, y si no los esclareces, si no conoces de dónde vienen, ni siquiera te das cuenta que fueron inventados en algún momento y crees que son eternos y te cuesta soltarlos. Es que esas son las creencias, ¿verdad, Javier? O sea, de alguna forma, tener esto que nos estás mostrando a los ojos de una persona cerrada, que cree que toda la vida ha sido como lo estamos percibiendo hoy, como lo estamos entendiendo hoy, es casi como mostrar algo increíble. Sí, además me van a ver como el enemigo, ¿verdad? No, no creo, pero porque yo siempre llamo a quienes nos escuchan a tener apertura. Si la persona que está con nosotros es alguien que no quiere aprender, que no está dispuesta a... Puede ser que no lo compartan, pero el poder tener conocimiento es lo mejor que podemos tener en la vida. Sí, pero si quieren mantener sus valores, mejor que cambien de estación, porque les va a costar, si conocen la verdad, si te enfrentas a la verdad, te va a costar mantener valores que no tienen un sustento en la realidad. Uh-huh. Y si te permites una distancia entre quien realmente sos y lo que crees, esa distancia es el tamaño de tu libertad. Uh-huh. Esa distancia te va a permitir observar tus valores desde largo y elegir desde el presente y desde quien realmente eres, si quieres sostener y darle continuidad a esos valores o si quieres cambiarlos en función de lo que es tu propósito vital. Pero muchas veces también, y no sé si compartas esto conmigo, muchas veces estamos preparados para recibir parte del cambio y otras no tanto. Pero eso no quiere decir que nos cerremos a recibir esta información y desechar. Exacto. Decir, esto la verdad que puedo manejarlo, estoy en un momento de mi vida o en una circunstancia en la que puedo entenderlo. Esto otro me cuesta todavía. Además, yo no estoy defendiendo ningún valor, yo estoy es. compartiendo hechos. Vamos a contar Estamos una hablando de la historia historia. sobre hechos. Exacto, Sí. ok. Entonces decíamos que en Inglaterra comienza la revolución industrial, aparece una clase nueva que comienza a acumular capital fuera de la aristocracia, que se liga a estos movimientos de reforma en el campo de la religión, en donde aparece, digamos, una reacción en contra del papado de la Iglesia Católica, Uh-huh. por excesos en el campo de sexualidad y sobre todo en algunos casos por lo que se cobraba para indulgencias, por lo que tenías que pagar para descontar años en el infierno. Entonces aparece toda esta reforma y estas nuevas religiones comienzan a desarrollar por primera vez ya esta idea de que el sexo no era solo peligroso, que es lo que sucede en Alemania, Uh-huh. o inexistente, como sucede en Francia, sino que comienza por primera vez a ser pecado. Surge lo que llamamos la estrategia del pudor. Uh-huh. Viene el extremo de esa estrategia en la época de la reina Victoria, que prohíbe los violines por su forma redondeada y que le pone, como dijimos, en aguas A las patas de las mesas a y las las patas de sillas. las mesas para no poner a volar la imaginación. Y se llega al extremo de decir por primera vez que el fin exclusivo de la sexualidad es la reproducción, Uh-huh. que la mujer no necesita ni debe tener placer porque no es necesario el orgasmo de la mujer para la fecundación y al hombre sí se le da permiso. Entonces llegamos a ese extremo de nuestras tatarabuelas que te contaba, en donde para hacer el amor se ponía una pijama con hueco, una sábana con hueco, y ambos rezaban aquella frase que te hizo mucha gracia. ¿Creíste que yo había inventado, Silvia? Es que repitámosla, por favor. Dios mío, no es por vicio ni es por fornicio, es solo para traer otro hijo a tu servicio. Apagabas la candela, eyaculabas en más o menos 30 segundos, le pedías una disculpa a tu esposa y te dormías. Así esa mujer iba a tener entre 14 y 16 partos, iba a morir probablemente en un parto entre los 30 y los 35 años, iba a perder 4 o 5 hijos y la vida sexual prácticamente era imposible. Sí. Hasta que ya a mediados de siglo se llega al extremo de creer en el campo médico
se escribe un libro que se traduce a 17 idiomas, en donde se dice que es un mito el orgasmo femenino. Entonces desaparece prácticamente el orgasmo de la mujer durante el coito y desaparece también la eyaculación, tema sobre el cual vamos a hablar más adelante, pero sí es importante ahora que lo mencionemos. Llegamos entonces a ese extremo y es a partir de ahí que queremos contar la historia de cómo llegamos al presente. Ok, esto que hicimos ahora es más o menos un resumen de lo que hablamos en la parte 1. Entonces ahora, situándonos en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, de aquí para adelante vamos a hacer entonces la parte 2. Pero antes quiero recordarles el 8901-4747, que es el teléfono al que ustedes pueden enviar sus mensajes de WhatsApp. Si nos están escuchando fuera de Costa Rica, pues nada más le ponen 506, que es el área de Costa Rica, 8901-4747. Y tenemos Facebook Live, donde ustedes entrando a la página de Teletica Radio pueden ver en vivo en este momento a Javier y a mi persona haciendo este programa. Ok, ahora sí, démosle. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de ahí en adelante? Vos dijiste que se ponía mejor, ¿verdad? O sea, que tenías como buenas noticias. Sí, comienza a Un ponerse poquito, mejor. Digamos, sí. esa fue la peor parte, ¿verdad? Ujú, Acordate que en esa época, Que esas son nuestras tatarabuelas, nuestras bisabuelas. exacto, acordate, en una sola clínica de la cual tenemos noticias, en Francia un año se hicieron más de 17,000 operaciones para curar la ninfomanía. Sí. Se cortaba el clítoris y se cauterizaban las paredes de la vagina con cautil. Ujú. Y después simplemente se dice que el orgasmo femenino era un mito. ¿Okay? Entonces, vamos a brincarnos unos 40, 50 años en donde no pasa mucho. Pero bueno, a finales de siglo comienza a suceder algo interesante que se divide como en dos vertientes. Por un lado comienza a aparecer la sexología, la ciencia de la sexualidad. Y por otro lado, la educación sexual comienza a diversificarse. Ujú. Entonces, vamos a hablar un poquitito primero de cómo la sexología, la ciencia de la sexualidad comienza a aparecer. En Alemania aparece Krafft Ebing, que es como decir un psiquiatra, que comienza a investigar sobre crímenes y patologías sexuales dolorosas. Así es como surge la sexología. ¿Ves qué interesante? Que es la sexología del terror. Exacto. Igual que en Alemania surge la educación del terror, surge la sexología del terror. O sea, que era más bien como para reforzar lo que se venía creyendo, de alguna Exactamente. forma. O sea, que era todo lo malo y todo lo Todo que, lo malo lo que no se venía de la debería sexualidad. hacer. Ujú. En Francia obviamente no aparece ninguna teoría de la sexualidad porque estamos en la estrategia del silencio. En Estados Unidos aparecen algunos personajes que comienzan a escribir sobre sexualidad, como Albert Ellis, que comienza a hablar con un poco de sentido. Y bueno, en Inglaterra aparece Freud. Ujú. Entonces Freud es el primero, él era médico, Ujú. estudia hipnosis con Charcot, pero es muy mal hipnotista, pero utiliza una de las técnicas de hipnosis, que es la asociación libre de ideas, e inventa el psicoanálisis. Era un tipo muy inteligente y comienza a ver al ser humano desde una perspectiva completamente novedosa, y es el que desarrolla este mapa de la psique que tenemos ahora. Ujú. Esa creencia que tenemos de que hay un inconsciente, que la mayor parte de los comportamientos son motivados por cosas que ni siquiera sabemos, Ujú. viene de Freud. Él, digamos, descubre o inventa el inconsciente, según como lo quieras ver, y es el que reifica, este es un término de Carlos Marx, que por esa época andaba por ahí, nuestra visión de la sexualidad. Es el que dice, bueno, la sexualidad es un proceso, no nacemos maduros desde el punto de vista sexual. El niño es un perverso polimorfo, tiene la sexualidad en todo el cuerpo y puede ser atraído por cualquier cosa y tener orgasmos en cualquier parte. Es un libro abierto de miles de posibilidades y hay un proceso psicosexual, de madurez psicosexual, a través del cual vamos desarrollándonos hasta llegar a ser una persona sexualmente madura. Ujú. Ese proceso va haciendo que los genitales cambien de lugar. Primero están en la boca, después están en el ano, después están en el pene y en el clítoris y por último, según su teoría, en la vagina de la mujer.
Ese fue uno de los grandes fallos que tuvo, pero el fallo principal o el error fundamental no fue culpa de él, simplemente no conoció las tradiciones tántricas del Oriente, Ujú. de lo cual hablamos en nuestro primer programa. Él creyó que esa sexualidad con el genital en el pene era la última posibilidad del ser humano y nunca supo que es otra fijación, que es lo que decimos ahora, en el desarrollo de esta cuarta sexualidad que está surgiendo en la humanidad. Ujú. Decimos que eso era otra fijación, o sea, es simplemente un estadio más. El hombre puede seguir cambiando todavía, puede seguir subiendo, la sexualidad puede seguir evolucionando. Que estas tres sexualidades, perdón Javier, que hablamos también en el primero, es la La el sexualidad animal, animal, prehumana, la y prehumana humana. y la humana, y Ok. esa cuarta sexualidad Sería que es la que está lo del surgiendo, tantra. que es más allá de los genitales, Exacto, la exacto. sexualidad transgenital, Ujú. que fue el principio de nuestras conversaciones y va a ser el final. Ok. Entonces, aparece Freud y nos da esta idea: todo lo que no se ajuste a una sexualidad que lleve a la reproducción es una perversión. Mm. ¿Ok? Entonces, depende de si fallas en el medio o en el objetivo, es un tipo de problema o es otro tipo de problema. Lo interesantísimo de Freud es que ese primero en darse cuenta que hay una represión sexual generalizada, que hay una doble moral increíble. Imagínate, era la sociedad inglesa, Ujú. supuestamente súper estricta, pero los hombres teníamos una vida sexual oculta increíble. La paidofilia era prácticamente universal. Freud es el primero en darse cuenta que 3 de cada 5 mujeres hablaban de que habían sido no abusadas, en aquel entonces era casi permitido, pero manipuladas sexualmente por sus padres o hermanos activos. Ujú, ujú. Él cree que eso es una fantasía, en que hay toda una discusión. El movimiento feminista nunca le perdonó a Freud porque creyeron que él se había dado cuenta que era cierto y no lo quiso decir para no echarse a la sociedad encima. Que se dio cuenta que era cierto, que había abuso Él fue de cada cinco, 3 mujeres eran abusadas. él fue el primero en darse cuenta, no digamos abusadas, porque en ese Bueno, en ese entonces, momento pero bueno, abusadas ¿cómo en dijiste? concepto moderno, manipuladas Manipuladas sexualmente. sexualmente. En términos modernos, abusadas, Ujú. pero él dijo que era una fantasía, Ok. ¿cierto? Una fantasía de ellas. Sí, es decir, que ellas se imaginaban que eso había pasado como resultado del complejo de Edipo. Ok. Pero las feministas dicen: bandido, sabías que era cierto que estaba pasando. Ujú. El asunto es que Freud llega a postular algo interesantísimo, y es que él es el primero en decir que la neurosis, que era como decir el nombre que le daba la enfermedad mental, Ujú. tenía como origen y causa principal la represión sexual. Mm. Entonces es el primero en la historia de la humanidad que se da cuenta que algo malo está pasando con el sexo y que eso nos está volviendo locos a todos. Nos está haciendo perversos, neuróticos, etcétera, Y etcétera. locos etcétera. en ese Y momento, locos, sí. exactamente. Es el primero en darse cuenta. Entonces, a partir de ahí hay diferentes discípulos que comienzan a proponer diferentes cosas. Lo más interesante es que uno de esos discípulos, que se llama Wilhelm Reich, que es alemán, era al mismo tiempo discípulo de Marx, Ujú. y estaba viviendo en la Alemania antes de que Hitler llegara al poder. Ok. Entonces él comienza a organizar la juventud y genera un movimiento poco conocido que después revienta en los años 60, por eso lo estoy mencionando ahora, porque él es el que, a raíz de un estudio sobre el carácter, llega a decir esta frase famosa con respaldo científico: hagamos el amor y no la guerra. Ujú. Lo que pasa es que él tiene que escaparse de Alemania porque había adquirido mucha popularidad con los jóvenes y Hitler estaba compitiendo con él, con la juventud. Ujú. Y esa frase de él se hace muy famosa, pero hay otra frase de él que en ese entonces provocó mucho miedo. Él es el que hace esta frase: jóvenes del mundo, uníos. Es una paráfrasis de la frase de Marx: proletariados Ujú. del mundo, uníos. ¿Verdad? Una pregunta, Javier. Los médicos, toda esta historia, o sea, que obviamente si el orgasmo de la mujer era un mito y todas estas cosas que nos has contado, eran hombres, obviamente eran, ¿verdad?
caballeros. Eran hombres, los mismos que siguieron negando durante años la existencia de la eyaculación femenina, del punto Exacto, G, exacto. etcétera, Pero etcétera. ¿qué especialidad? Porque en ese momento No no es existía la como hoy, sexología. no es No. como hoy, ¿verdad? Ni la ginecología, me imagino, tampoco era como. Ya la ginecología podríamos decir que sí, que siempre ha existido una especialidad que tiene que ver con partos y embarazo. Pero sexología, en realidad, vas a ver, sigamos desarrollando la historia. Freud era Vamos. médico, pero ves que él es como psicólogo, pero la psicología estaba comenzando también, y él es Ajá. el que inventa el psicoanálisis. Ujú. Pero es que aparece Wilhelm Reich, que era también seguidor de Marx, y es el primero en decir, si la represión sexual es la causa de la neurosis, Ujú. pues entonces vayamos al mero, Exactamente. que desaparezca la represión sexual, hagamos al hombre libre, como lo soñó Rousseau, Ujú. y quitémosle las cadenas. Que ya venía por siglos, porque entre el miedo y el callar, el Sí, silencio y todo eso ya venía ya ya habíamos llegado ahí, por varias generaciones ya. ya estábamos ahí completamente trastornados y Exacto. prisioneros en esa locura, Ujú. creyendo que en la sexualidad se escondía el diablo, Un poco más o menos, sí. sin saber quién era el que Ujú. verdaderamente se escondía. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desgraciadamente, Wilhelm Reich tiene que escaparse a Alemania porque Hitler lo manda a matar. Los psicoanalistas lo echan por comunista, que no se llamaban comunistas en ese entonces, creo que Ujú. era la Internacional Socialista, y los comunistas lo echan por burgués, porque era psicoanalista. Ujú. Se va a uno de los países de Norte de Europa, de ahí se va para Estados Unidos, y en Estados Unidos, en la época, en McCarthyismo, donde todo el mundo le tenía miedo a los comunistas, se convierte en uno de los más importantes, para mí, presos políticos de Estados Unidos, en una historia poco conocida, y de hecho muere asesinado en la cárcel, Ujú. aunque nunca se ha demostrado quién fue el que lo mató. Se tienen sospechas muy fidedignas de que fue el mismo gobierno quien lo mató. Entonces, en, en Estados Unidos, todo eso, toda esta historia que te estoy contando, llega a reventar un poquito después con el movimiento hippie. Pero vamos a dejar un pequeño espacio ahí y vamos a ver qué estaba pasando con la educación sexual. Que Eso ahí era, eso era la con lo del sexología. peace and love, esta frase de hagamos el amor y no la guerra, Él fue el primero. exacto. Pero bueno, en Alemania, y vos nunca habías oído hablar de eso, nadie ha oído hablar nunca de eso, pero sí has oído hablar de los hippies. Entonces Claro. vamos a ver cómo es que llega después al movimiento hippie, el pensamiento de Wilhelm Reich, escondido tras pensadores como Erich Fromm y Marcuse y otros pensadores que cogieron sus ideas de Wilhelm Reich, pero que no lo dijeron. Les daba pena, porque se supone que era un comunista y que estaba loco. Ujú. Ujú. Él decidió no poner un abogado para defenderse, se defendió él mismo con un discurso filosófico Sí que no, que en aquel entonces era imposible que fuera que entendido, nadie le entendió, sí. pero ahora sí lo entendemos, Claro. simplemente fue un precursor. Uno de mis más importantes maestros intelectuales, Wilhelm Reich. Gracias a él fue que descubrí el tantrismo, porque leyendo La función del orgasmo, un libro de él, que fue el primero en acercarse a la sexualidad desde el punto de vista energético, me dio la pista que yo necesitaba para descubrir el secreto oculto en esa primera experiencia que había tenido yo en 1971 y que contamos en Sí. nuestro primer conversatorio. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre mientras tanto con la educación sexual? Se divide como en 3 áreas. Aparece los alemanes, eso se viene desarrollando y aparece lo que yo llamo la educación sexual, para decirle de una forma ascética, la educación sexual antiséptica, me gusta ese concepto, Ujú. que es más o menos controlada por los médicos y por los farmacéuticos. Es una educación sexual que llega hasta la fecha, Ujú. que lo que le importa es que no quedes embarazada y que no tengas enfermedades venéreas. Yo no sé, cuando eras niña, si te llegó la educación sexual a escuela o colegio, puede haber sido por ahí.
Sí, en ese momento era exactamente, ni siquiera se hablaba de infección o enfermedad de transmisión sexual, No, sino era enfermedades venéreas. sí, pero sí te ponían como unos videos y te asustaban. ¿Ves que es la estrategia del terror? Ujú. No te hablaron nunca de valores, No, ni te hablaron nunca del orgasmo, ni del disfrute sexual, ni del derecho de la mujer a controlar el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos, el no, derecho no. al disfrute pleno de la sexualidad, el arco iris del género. ¿Ok? Tendría que verlo. Es que bueno, la gente que está en Facebook Live lo está viendo. Ay, ajá. Entonces, por otro lado, aparece la educación sexual ascética, que viene de la tradición inglesa, Ujú, de la estrategia del pudor. Esta está más o menos controlada por religiones y sacerdotes y enfatiza en los valores. ujú. Obviamente van a ser unos valores inclinados hacia la represión. Sí, valores siempre como utilizando el miedo, digamos. Usando el miedo, pero no a la enfermedad, sino que No, al no, infierno. exacto. Aunque por dicha, ¿te acuerdas que hace unos años nuestro obispo ya nos contó que el infierno en realidad no existía? Que ya el Papa explicó que el infierno en realidad no existía, por si acaso alguno de nuestros escuchas todavía no lo sabe, ya podemos estar tranquilos con eso. El infierno ya sabemos que no existe y ya sabemos que la sexualidad no era necesariamente mala como se creía. Sin embargo, es en esta educación sexual ascética en donde se comete este error que en filosofía llamamos un error epistemológico, pero yo lo cuento de una forma más fácil de entender diciendo que es la confusión del carro con el chofer. ¿Cómo, cómo? La confusión del carro con el chofer. A ver, más facilito. Viene un tipo borracho, Ajá, se brinca un alto y mata a una persona. ok. Esto sucedió en un pueblito en un país que no voy a mencionar. Y entonces acusan a carro. Acusan al carro. Y el juez dice, sí, evidentemente culpable. 30 años de cárcel. Y el pobre carro se va para la cárcel 30 años. Sin que nadie lo maneje. O sea, no es justo. ¿Por qué no es justo? Porque Javier, obviamente yo no sé si reírme. Yo me quedo viéndolo y digo, ¿qué hago? ¿Me río o me quedo seria ante lo que está diciendo? ¿Cómo que? Pero no estás te parece una injusticia. El pobre carro sin que nadie lo maneje más que 30 años. más que una injusticia, una estupidez, o sea, Cuidado con lo que dice, porque es lo mismo que hace la estrategia del pudor. sí, pero bueno, Cuando le echan la culpa a la sexualidad del embarazo de una muchacha, ujú, cuando es culpa de la persona que lo está utilizando de forma inconsciente. claro, ¿Cierto o no? totalmente cierto. O sea, la sexualidad no es ni el responsable, ni el culpable, ni el que tenemos que achacarle la culpa. ¿Qué es lo que pasa en nuestros tiempos? Que se sataniza precisamente la educación sexual como si fuera a ser el vehículo por el cual fuera a suceder algo. Ok, o el, Está en o el mí o en... homosexualismo. Exactamente. Entonces el homosexualismo es el culpable del SIDA. Ujú, Acuérdense, es la confusión del carro con el chofer. ujú, Y así como les pareció injusto y estúpido que este sí. pobre carrito lo mandaran a la cárcel 30 años, así debiera parecernos estúpido e injusto que Ujú, sigamos culpando a la sexualidad o a una atracción de género de las consecuencias de su empleo irresponsable. ujú. Eso sucede con la estrategia del pudor que termina convirtiéndose en la educación sexual ascética. Claro, yo estoy generalizando y viendo lo negativo. Hay una parte muy positiva. El esclarecimiento de valores es importantísimo. Son los valores los que hacen que cualquier acto sea humano y no Claro. simplemente un hecho, Ujú, como una manzana que está cayendo de un árbol. Es diferente si le tiro la manzana a una mujer para decirle que la amo. Entonces, aparte de estas dos formas de educación sexual, surge lo que yo llamo la educación atlética, sexual atlética, que es una educación Cuando que vos decís yo llamo, es porque vos has absorbido toda esta historia y le has puesto tus propias, es que yo no conozco a nadie que haya mapeado toda esta historia.
Entonces yo hice todos estos mapas y le puse nombres bonitos para enseñarle a los muchachos y a los niños esta historia con nombres que sean pegajosos. Okay. Educación sexual atlética, a veces es como decir, haga ejercicio para que esté más guapa. Es como decir, no, es así. Porque todas tenemos que tener sexo, ¿entiendes? Pero tenemos que ser ricas. Exacto. Y duras. Sí, exacto. Taca, ta, ta. Todo el mundo a divertirse, Sí. sin que importen los valores. Sí, Y sin que importe realmente el disfrute pleno de la sexualidad. de manera responsable. De manera responsable. Lo que importa es simplemente que todo el mundo compre Playboy. Pongo ese ejemplo porque a Playboy y a Hustler y a algunas revistas les toca liderar esta campaña de educación sexual atlética que también tiene ventajas y desventajas. Entonces, ¿ves que dividí la educación sexual Eso en tres? estamos hablando, perdón Javi, en qué, como Ya en después los de Freud, ya estamos hablando de los 30 años, de los 1930, ya nos vamos acercando poquito a poco Okay. a nuestra generación. La mía, por lo menos. Es que nos reímos porque ahora estábamos hablando antes de empezar el programa y entonces Javier dice, pero ojalá que lleguemos como al 60, en la época de la adolescencia nuestra, y me le quedo viendo y le digo, será la tuya, porque yo en el 60 estaba naciendo en el 61. Pero sí, está bien. Entonces, ves, todo eso comienza a pasar y todo eso se une a otro montón de cosas, pero sigamos acercándonos. Sí. Entonces, viste que la sexología está por allá con lo patológico y por el otro lado comienza Freud a hablar sobre psicoanálisis. Nos damos cuenta que la sexualidad es el origen de la neurosis. Wilhelm Reich en Alemania dice, entonces hagamos algo al respecto, pero tiene que escaparse, termina encarcelado y lo asesinan en la cárcel. A todo esto, una compañía farmacéutica suiza tiene un señor que está experimentando haciendo una molécula y se la toma por error y hace un viaje maravilloso en bicicleta en donde vuela a través de las montañas de Suiza y llega a su casa volando y descubre por primera vez lo que posteriormente se llama el LSD. Ok. Sí, yo decía yo, ¿cuál será? Ajá. Por error, una formulita que estaba jugando. Entonces esta compañía farmacéutica ¿Pero comienza... para qué era Ellos juegan, estos químicos hacen moléculas, no la estaba haciendo para nada, estaba Okay. creando un juguetito, digamos. Entonces la comienzan a enviar a los Estados Unidos, llega a Harvard y ahí hay un doctor muy muy inteligente, el doctor Richard Alpert, posteriormente conocido como Ram Dass, que por pura suerte recibe a un colega gringo mexicano, joven, que venía de México de hacer experimentos con mescalina. Comienzan a explorar juntos la LSD y de pronto aparecen los estudios de otros psicólogos por aquí y por allá y los psicólogos dicen, descubrimos la puerta del inconsciente. En ese entonces, o para ese momento, comienza a pasar algo que se conecta con esto de una forma muy interesante. Ya en Vietnam estábamos en guerra desde muchos años atrás, porque la guerra comenzó con los franceses, aunque nosotros solo conocemos la parte gringa. Entonces viene la guerra de Vietnam y todo esto comienza a juntarse y estamos llegando ya a los 60. Entonces, en Costa Rica, digamos, para que sepas, todavía, digamos, en los 60, nosotros los hombres, no sé si sabes, veíamos a las mujeres con binóculos. ¿Con binoculares? Con binoculares. ¿Y eso por qué? Porque los colegios eran segregados. Ah, claro, bueno, a mí me tocó. Yo estuve en escuela de mujeres, solamente mujeres. Sí. Y hasta el colegio, ya entonces fue mixto. Pero toda la primaria éramos mujeres y los hombres estaban en la escuela al frente. Sí.
Entonces, si ellos llegaban, nos veían así como de lejos, y los más atrevidos, o que ya éramos amigos, o tal vez era el Ajá, primo, o alguna sí. cosa así, entonces tal vez se Se acercaban un acercaba poco y un poco. podíamos medio hablar. Wow, increíble. No, no. Nosotros en una cuestión así tan liberal, no. No, no, nosotros las veíamos con binóculos De verdad, Javier. en la salida del colegio. ¿En qué Porque colegio estuviste? yo en el Calasanz ¿Y y veías que a las del mi Sion o novia en el qué? Sion Ok. y otras que me gustaban en la Inmaculada. Entonces los que nos robábamos el carro de los papás Ujú. y los que tenían moto, éramos los que la teníamos toda, ¿verdad? Porque Claro, podíamos ir a la salida de los colegios, claro, íbamos 14 en un carro, porque ya lo que yo tenía era un carro de aquellos inmensos, un largos. Thunderbird. Ajá. Entonces, con binóculos las veíamos desde largo y las seguías en el bus. Solo para que tengas una idea de cómo era Ujú. el asunto, si llegabas a marcar alguna vez en la vida era con chaperón Claro. y tal vez le podías dar la mano escondidas a tu novia y obviamente teníamos sexualidad hasta que nos casábamos. Ujú. De hecho, yo tuve mi primera relación sexual en mi luna de miel, Ujú. ¿verdad? La Entonces, tuya, la mía, tuya. sí, Sí, o sea, vos también llegaste virgen, sí. porque era, digamos, como más común que llegaba virgen la mujer, pero el varón por lo general no era así tan. Es que vas a ver lo que pasó, ahí viene la historia interesantísima. Puña, se me pone cada vez más bonito porque nos acercamos al momento actual y se va haciendo cada vez más interesante. Ujú. Entonces, todo eso estaba pasando. Claro, cuando yo estoy hablando de esta historia, estoy hablando del mundo occidental, obviamente. Y para decirlo francamente, ahora voy a hablar de la historia en Costa Rica. Porque lo que pasaba en Costa Rica, en la clase media educada, era lo que pasaba en California. Por una cuestión de moda y de música. Porque la música nos venía de ahí Ujú. y todo tenía que ver con los Beatles y con los Rolling Stones y con todo este Sí. movimiento filosófico que venía de los Estados Unidos junto con el movimiento hippie Ujú. y un montón de cosas nuevas que comienzan a reventar en la juventud. El movimiento pacifista en contra de Vietnam, Ujú. el primer movimiento ecológico. Todos leemos un libro que se llama La Primavera Silenciosa y nos damos cuenta que los pájaros están cayendo muertos. Por primera vez. Surge el gran desfile del 22 de abril, el primer gran movimiento ecologista en los Estados Unidos. En América, en Latinoamérica, están los profesores que son marxistas en las universidades y estamos comenzando a ver la filosofía y las ciencias del hombre desde un punto de vista completamente diferente, aceptando que no existe una ciencia objetiva y que todo tiene que ver con las relaciones económicas. Ujú. Aparece el movimiento de liberación de las minorías. Comenzamos a hablar de que los homosexuales tienen sus propios derechos. Ujú. Y aparecen las mujeres feministas que comienzan a luchar por primera vez por el derecho a controlar el número de nacimientos, el espacio entre un parto y el otro, el derecho a escoger con quién estás. Y comienzan a aparecer todos estos movimientos nuevos en donde es gente joven, máximo 30 años, máximo ya digamos 30 años era lo más literalmente que aceptabas a un líder. Ujú. Entonces comienza a aparecer, Ahí apenas hacían pocos años, si estamos en los 60, a pocos años apenas la mujer había podido votar, digamos, en Costa Rica, en hablando Costa de la Rica en el historia. 48, Por eso, y Costa apenas. Rica fue el primer país del mundo, si no me equivoco, o uno de los primeros. Entonces la mujer está apenas apareciendo Exacto, como exacto. un ser político. Apenas tenía una posición, digamos, de ser escuchada, vista, Sí. ¿verdad? Ujú. Y esa generación del 48, por primera vez, ve, los papás de la generación del 48, todos los hombres tenían sus amantes, pero la mujer no lo sufría. Es esa generación. No lo sufría, ¿por qué? Por- Eh, porque no le importaba, porque se hacía de la vista gorda, porque no se enteraba. No, sí se enteraba, pero era normal. Ok. El tipo de relación que teníamos no había mucha intimidad, ni nos casábamos por amor, era muy diferente. Ujú. Esta generación del 48, ya esas mujeres comienzan a sufrir y a sentirse mal
aunque los hombres todavía lo hacen descaradamente. Ujú. Esa generación son las primeras en divorciarse. Esa es la generación de mi mamá. Ujú. Era, o sea, el divorcio era impensable y los que pertenecen a la educación sexual ascética comienzan a ver en el divorcio como un mal social, que la familia era la base de la sociedad. Ujú. Somos los sociólogos, 20 años después, los primeros en darnos cuenta que era un buen síntoma. Pues que nos damos cuenta que en los lugares en donde hay más divorcios es donde la mujer está mejor. Y que la cantidad de divorcios es directamente proporcional a los derechos que la mujer va adquiriendo. Ujú. En otras palabras, que las mujeres por primera vez comienzan a decir, yo no soporto esto, ya no quiero vivir más con este animal. ¿Y a dónde queda el orgasmo? Cero. Todavía Todavía no hay orgasmo, el coito... ok, El orgasmo de la mujer, o sea, estoy hablando del orgasmo de la mujer, ¿verdad? Dije el orgasmo nada cero más, el pero... orgasmo de la mujer. Ok. Bueno, pero no es cero, perdón. Qué dicha que me haces la pregunta, porque estamos hablando de 1948. Ujú. Mientras estábamos acá, en lo que llamamos la Revolución del 48, y nuestras mujeres estaban votando por primera vez, en Estados Unidos se estaba publicando la respuesta sexual del macho humano. Ujú. Alfred Kinsey y sus colaboradores en la Universidad de Indiana habían hecho el primer estudio serio sobre respuesta sexual y estaban publicando por primera vez. Ok, ¿y qué decía? Es la primera vez que nos damos cuenta que el coito promedio es de 3 minutos y medio. Y es la primera vez que nos damos cuenta que solo 3 de cada 10 mujeres están alcanzando un orgasmo coital en su vida. Ujú. Es la primera vez que nos damos cuenta que los hombres creen que tienen una vida sexual satisfactoria con sus esposas y las mujeres saben que eso no es cierto. Ujú. Es la primera vez que nos damos cuenta que la mayor parte de las mujeres que parecen estar disfrutando de la sexualidad están fingiendo. Y es la primera vez que nos damos cuenta que a los hombres nos importa un carajo. Siempre y cuando lo crean, siempre y cuando ellos se sientan en ese momento que como si fuera verdad. Un poco más complicado, acordate que los papás de esos hombres de los que estamos hablando, a propósito, Dios mío, no es por visión, es por fornicio, es para traer otro hijo a tu servicio. Ujú. Ya estos no rezaban Ujú. y ya no usaban sábanas con huecos. O sea que vamos progresando, Sí. pero tampoco les podías pedir tanto que quisieran que sus mujeres disfrutaran la sexualidad, salvo si hacías el amor con la vecina. O con una prostituta que en ese momento Por eso estoy era... contándote todo esto, porque me preguntaste que por qué yo tuve mi primer coito en la luna de miel. Ajá. Porque No, ¿por qué? O sea, te dije que me bueno, parecía por eso que que eran... contarte, Ajá. te estoy explicando qué pasó. Estos de 48 tenían su primer sexualidad con prostitutas, Sí. pero eso cambia en los 60. Ahora vas a ver por qué, en mi generación. Ujú. Vas a ver qué interesante. Entonces, estamos en la generación de mi mamá y mi papá. Ujú. Las mamás sufren ya de que los hombres descaradamente tienen amantes. Exacto. Y obviamente las amantes sufren de que los hombres descaradamente tienen esposas. Ujú. O sea, todo el mundo está sufriendo. Y prácticamente nadie está disfrutando la sexualidad salvo los hombres. ¿Cierto? Ujú. Ok, entonces, ¿qué pasa? Viene Alfred Kinsey y nos da estos datos que te acabo de dar. Entonces los psicólogos llegan a una conclusión. Ahí nos deben estar avisando que Alfred Kinsey hizo un trabajo muy importante para la humanidad. Ajá. Dicen que en este momento de la humanidad, cuando se publica todo eso, pasa algo sumamente interesante, y es que lo primero que se cree es que las mujeres no están teniendo orgasmos porque los hombres nos venimos demasiado rápido, Ujú. ¿cierto? Y que si nos venimos demasiado rápido, eso es como una especie de disfunción. Y entonces
inventa el concepto de eyaculación prematura o eyaculación precoz. Precoz. Y entonces los psicólogos dicen, sí, esto es una disfunción, porque todos debiéramos disfrutar la sexualidad, y si no la disfrutamos, algo pasó malo en alguna parte. Entonces comienzan a buscar la razón. Se inventa de todo, y de todas las razones, la que se hace más famosa es una que tiene mucha lógica, que dice lo siguiente: todo tiene que ver con la masturbación. ¿Te acordás que la masturbación fue la que originó todo este problema a nivel mundial? Entonces, ¿qué es lo que dicen los psicólogos? Como todos los hombres nos masturbamos y nos sentimos culpables de hacerlo, porque es malo y pecaminoso, lo hacemos a escondidas y rápido. Y eso hace que nos acostumbremos a eyacular rápido. Estoy que necesito Ajá. fotos. Entonces, Perfecto. Por ende, ajá. otra vez la masturbación aparece como la mala. Pero estamos hablando de los 50, o sea, en 48. De los 48 a los 53. Que en los 53, que es cuando yo nazco, ya 15 y Bordel Pomeroy, que fue profesor mío, publican el segundo libro famoso, Respuesta sexual de la hembra humana, en donde ya nos damos cuenta por primera vez que no era tan simple, porque las mujeres que tenían hombres que duraban mucho, tampoco tenían orgasmo durante el coito. Ok. Pero el clítoris ya en ese momento se tenía claro cuál era su... Freud había hablado de que el orgasmo clitorial era una fijación en una etapa no madura de la sexualidad. O sea, todavía ya se sabía que clítoris existía, pero era así como malo, no era como muy bien visto, digamos, el hombre o la mujer, o esta parte de la mujer, y todavía las californianas... Claro, porque en ese momento, si teníamos un orgasmo por el clítoris, como estábamos supuestas a tener un orgasmo por penetración, entonces era una inmadurez de mi cuerpo no poder lograr el orgasmo vaginal. Sí. Antes de Freud, era visto como una histeria, como un comportamiento que más bien, vos sabés que fue un médico el que inventó los consoladores, porque a las mujeres las masturbaban con un consolador para que tuvieran un orgasmo, para quitarles una enfermedad que le decían histeria. Hay una película que se hizo, así se llamaba, Histeria. Así se llamaba, Sí, no la he histeria, visto, pero histeria. Interesantísimo. Pero ve que interesante, cómo ya estamos por mi papá y mi mamá. ¿Cuánto tiempo nos queda? A ver, ¿hasta dónde vamos a llegar? Nos quedan como 9 minutos. Ya 9 minutos, qué increíble. No, si acaso. Ok. De ahí sí. No vamos a llegar a los 60, pero bueno. Démosle. A donde lleguemos. Okay, a donde lleguemos. Entonces, ve qué interesante. En 1948, ese mismo año, si no me equivoco, un etólogo y un antropólogo, o sea, unos colegas míos, publican un libro que se llama Conducta Sexual, que es una obra de arte, pero aburridísimo, para el que no es especialista y que se publica en un editorial especializado. Es el primer estudio transespecífico y transcultural sobre sexualidad humana. O sea, es la primera vez que sabemos qué pasa en diferentes especies y qué pasa en diferentes culturas. En esta época, en la misma época. Sí, pero solo los especialistas lo conocemos. Claro, porque todas estas, por ejemplo, dijiste hace un momento, en el 48 supimos que los hombres duraban 3 minutos y medio, supimos que de 10 mujeres 3 alcanzaban y el resto lo fingía. sabíamos. Pero el resto de la gente, digo, hoy, por ejemplo, quienes nos escuchan dirán, bueno, es que la información está ahí a la mano y todos lo sabemos, pero en aquel entonces era de conocimiento para 4 gatos. 4 gatos, literalmente. Literalmente. Más este libro todavía, La Conducta Sexual, todavía nadie lo conoce, prácticamente. Lo que pasa es que yo lo conocí porque en antropología yo me especialicé en antropología de la sexualidad. Si no, en psicología nunca ni siquiera me lo hubieran mencionado. ¿Por qué es importante este libro? Para vos y para mí, para todas las personas que nos están escuchando. Porque es la primera vez que nos damos cuenta
que lo que Kinsey dijo, que los hombres nos veníamos demasiado rápido, en 3 minutos y medio, no era cierto. Ve qué paradójico. Sí nos veníamos en 3 minutos y medio, pero no era cierto que era demasiado rápido. Era demasiado despacio. ¿Cómo demasiado espacio? El coito más prolongado, más largo de la Tierra. Los delfines duran 3 segundos, los leones 30. Okay. Si querés te sigo poniendo ejemplos. O sea que no teníamos por qué ver de mala manera que los hombres duraran 3 minutos y medio. No, y evolutivamente no tenía que ser explicado porque el orgasmo femenino, fue la primera vez que nos dimos cuenta, no era parte de la naturaleza, ni en el planeta, ni de la naturaleza humana. Javier, vea la hora. Yo quiero de una vez armar el siguiente. O sea, no llegamos a los 60. No, espéreme. Yo quiero armar de una vez el que viene, porque yo creo que va más en cuál es la realidad sexual nuestra. Ya casi le llegamos, ¿vio? Sí, pero falta, o sea, no como para que la toquemos en 3 minutos. No, imposible. Entonces, por eso quiero más bien aprovechar para saludar a gente que está en línea y que armemos el siguiente programa, pero más a la realidad de hoy. O sea, ya próximo sería de los 60 hasta ahora. Exacto, ya sabemos la historia, ya sabemos lo de nuestras tatarabuelas, bisabuelas y todo lo que ha sucedido. Y entonces ahora es más como entender qué es lo que está pasando hoy en día con todo este bagaje de información que tenemos en la historia. Quiero saludar a Gerardo Vargas, que nos manda besos. Douglas Ronaldo dice saludos, doña Silvia, siempre del Salvador, escuchándonos desde El Salvador. Saludos para Oscar Quesada. Tenemos una pregunta por aquí, dice, nos hemos dado cuenta de todos los fallos e ideas erróneas del pasado. En un futuro, dentro de 100 años, de saber los errores de hoy, ¿cuáles podrían ser los errores que en este momento estaremos pensando como una verdad? Todo eso es lo que responde la cuarta sexualidad. Tantra es la que responde eso. Y 100 años, por más que te parezca que son muchos, la historia de la moral y de la sexualidad va tan despacio que las respuestas del Tantra son las que van a ser probablemente conocidas por todo el mundo entre 100 años. O sea, las respuestas las tenemos ya. Ese es otro programa, porque nosotros hablamos, Javi, de Tantra para el alma, pero en el programa pasado también hablamos de todo este tema de la eyaculación en el hombre y qué implica no eyacular, en fin, todo esto. Entonces, son muchas cosas las que nos quedan por seguir hablando y de momento pues te pediría que nos dieras el número de teléfono o dónde te pueden ubicar. Sí, te lo agradezco porque no es correcto crear necesidades y expectativas, sino dar una opción para solucionar. Pueden localizarme a través del 2224-0883 en Costa Rica, 2224-0883, y pueden localizarme desde cualquier parte del mundo en mi página Facebook, Javier Ortiz, Tantra y Relaciones Conscientes. Maravilloso. Yo estoy segura que nos veremos pronto. En las próximas semanas va a haber mucho fútbol, pero vamos a abrir un huequito para poder cerrar este inicio, este concepto que iniciamos y que quiero pues darle fin de manera correcta y seguir hablando de todos los temas que van a venir. ¿Te sentiste bien? Maravilloso, lo disfruté demasiado, te lo agradezco mucho. Yo también. Yo la verdad que se aprende mucho. Como dije al principio, sos una persona con mucha información y con muchas cosas que compartir y entonces escucharte es un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues mañana vamos a hablar sobre los derechos y deberes que tenemos los padres. Así que es importante que pongamos mañana también la alerta para que a las 9 de la noche estén junto a mí y a Rodolfo Nazar Gayer, que es un abogado especialista en derecho de familia, para poder conversar sobre este tema tan importante. Recuerden, como dice Silvia, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Chao.
Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional. De lunes a viernes a las 9 de la noche, Como dice Silvia, por Teletica Radio 915 FM. Generamos conversación.